encerrado dentro de los muros de una prisión sudafricana, el joven abogado de la India no tenía razones para quejarse. Algunos dicen que la prisión es un palacio. Otros la ven como un hermoso jardín. Algunos otros sostienen que al pasar a través de las puertas de la prisión, pasaremos del cautiverio actual a la libertad. El año era 1907. El joven abogado de la India era Mohandas Gandhi. Gandhi guió a sus compatriotas indios en una lucha no violenta contra la opresión racial por 8 años. Marcharon a territorio prohibido. Quemaron sus papeles de registro. Esperaban ser arrestados y no fueron decepcionados. Gandhi dijo: la negativa a cooperar con la injusticia sin violencia es la forma de derrotarla. Le dio un nombre a su arma no violenta: Satyagraha, abrazo de la verdad. En todas las décadas y en todos los continentes, los desvalidos han adoptado las estrategias de Gandhi para luchar por sus derechos y su libertad. No violencia significa dar pelea, pero se combate con otras armas. El poder que Gandhi descubrió cambió al siglo XX. La India, la joya de la corona del mayor imperio colonial del mundo. Gran Bretaña gobernó a la India por más de un siglo. Pero en 1930 el virrey Lord Irwin sabía que venía una crisis. Una confrontación en que la fuerza del ejército británico podría ser inútil. El adversario de Irwin era Mohandas Gandhi, una persona cuyo nombre ya era un sinónimo de la acción no violenta. Desde que volvió de Sudáfrica, Gandhi se convirtió en la figura política predominante en su país. Él comprendía que el control de la India dependía de la cooperación de los indios, no de la dominación británica. Él dijo: ¿cómo pueden controlar solo 100,000 soldados británicos en ese momento a más de 350 millones de indios? Solo 100,000 soldados británicos. Gandhi dijo: dejaremos de hacer lo que los británicos quieran que hagamos. La nación entera se paralizará. Desobediencia civil en una escala masiva. Muchos indios dieron la bienvenida a la lucha. Gandhi debía encontrar una forma de usar esta energía para lograr el máximo efecto. Gandhi se retiró a su cuartel general en el río Sabarmati, cerca de la costa oeste de la India. En el ashram, la comunidad espiritual donde vivía, buscó en su interior una estrategia no violenta para lograr la libertad. Permaneció solo por semanas en su austera oficina. No dio ninguna pista sobre lo que pensaba. Algunos dijeron que Gandhi... Narayan Desai vivió en el ashram de Gandhi durante esas semanas críticas. Es un hombre muy inteligente. No quiere que el gobierno británico sepa qué estrategia va a usar. Todo el tiempo decía: no, solo estoy esperando, espero la llamada, sé que escucharé la voz interna. Se decidió en febrero. Comenzaría por desafiar los impuestos británicos y su monopolio de la sal. Le escribió al virrey Lord Irwin el 2 de marzo. Le explicó la injusticia de las leyes de la sal y le dijo que iría a la playa para obtener sal ilegalmente.
invitaría a todos los indios a hacer lo mismo. Les suplicó a Irwin que negociara. Unos días después, una nota de la secretaria de Irwin expresó el pesar del virrey por el plan de acción de Gandhi. Gandhi envió equipos de avanzada para elegir una playa donde comenzar la desobediencia civil. En sus discursos y artículos atacó las leyes de la sal y le dio énfasis a la injusticia, sobre todo a la que sufrían los pobres. Sabía que la sal sería un símbolo poderoso. Todo ser humano necesita sal. Sin sal ni usted ni yo podríamos existir, así que quería tocar a cada corazón indio, decirle que allí hay algo que todos nosotros necesitamos. ¿Por qué debíamos pagar impuestos por ella? Con un agudo instinto para las representaciones políticas, Gandhi trazó una ruta de su ashram al mar. Sus voluntarios y él caminarían casi 400 kilómetros. Al viajar durante casi un mes, pensaba que produciría suspenso y conseguiría un público más amplio para su mensaje. Esperaba ser arrestado antes de llegar a la costa. Al amanecer del 12 de marzo comenzó el gran drama. A sus 60 años, Gandhi era el mayor de los 78 manifestantes. Miles se unieron a la procesión, incluyendo observadores policíacos. Pero el gobierno no hizo ningún esfuerzo por interferir. Temieron que al ser tan popular pudiera haber un desenlace violento. Así que consideraron las ventajas y las desventajas de arrestarlo. También menospreciaron este movimiento, la Satyagraha de la sal. Creían que podría extinguirse y Gandhi quedaría en ridículo, que si seguía marchando sin violar las leyes, no podrían arrestarlo. ¿Bajo qué cargos? Gandhi quería ser arrestado, pero no demasiado pronto. Mientras más tiempo caminara, más publicidad recibiría. Sus mensajes estaban dirigidos por igual a su público inmediato y al mundo exterior, representado por docenas de periodistas que se habían unido a la marcha. En sus discursos insistía: no debemos odiar a los británicos, no nos han quitado a nuestra nación, nosotros se la hemos dado. Gandhiji. Cuando conocí a Gandhi como un escolar, era alguien digno de admiración, alguien digno de respeto, un santo. Era un santo porque A, se vestía como santo, y B, decía cosas que diría un santo. Por otro lado, al crecer comencé a ver a un estudiante muy astuto de la historia humana. Era un hombre que entendía profundamente la psicología humana, entendía la idea británica de jugar limpio. La comprendía y supo jugar con esa intención. Aunque la corona nunca dudaba en usar la fuerza, el orgullo de los administradores británicos era su mandato civilizado y la cooperación que recibían de los oficiales indios. Gandhi planeaba acabar con la aprobación india al gobierno extranjero. La marcha de la sal crearía un dilema. Si lo arrestaban, toda la India se levantaría en protesta. Si le permitían desafiar la ley abiertamente, el control británico se perdería, quizá irremediablemente. En cada discurso, Gandhi explicaba el poder de la resistencia no violenta. Les pedía a los líderes locales que renunciaran a sus empleos en el gobierno. Decía que cuando todos se negaran a cooperar, los británicos no podrían hacer nada. Estaba pidiéndole a los líderes del pueblo que renunciaran a sus puestos, y creo que unos 140 sí lo hicieron. ¿Por qué les pidió que renunciaran? Era un gobierno extranjero, que administraba al país en beneficio propio.
¿Por qué debían servirlo? Desafiando los rumores de que su salud estaba fallando, Gandhi se apegó a su itinerario. En cada descanso preguntaba: ¿cuántos oficiales locales han renunciado a sus empleos en el gobierno? ¿Cuántos campesinos están usando el khadi? Era el uniforme informal de su movimiento, de tela de algodón hecha a mano. Gandhi les dijo a los indios que no compraran tela importada. Hilaba algodón durante 2 horas todos los días para dramatizar los millones de trabajos perdidos por la tela británica importada. Gandhi decía: si cada indio hila al mismo tiempo, la canción de la rueca se convertirá en la canción de la libertad. Solo dormía 4 horas diarias. Debía persuadir a miles de voluntarios de ser arrestados e ir a prisión, o su larga marcha fracasaría. Allí había un hombre que sabía cómo lograr la máxima divulgación de su mensaje. En cierto sentido, podríamos decir, era uno de los mayores, o de usar la palabra, entre comillas, publicistas de la India. Y al marchar mucho antes de la marcha de Martin Luther King en Washington, Gandhiji fue su creador. Al marchar, la gente comenzó a divulgar la noticia. Va en camino, desafiará a la ley, unámonos a él. Esta es la oportunidad para demostrarle a los británicos, sin tener que atacarlos, que estamos luchando por algo, que no somos simples esclavos. Y por Dios, incluso a mí, que solo era un escolar, se me erizó el cabello cuando vi que estaba acercándose despacio a la meta. Todos sabíamos que una vez que tomara ese puñado de sal, sería arrestado. El día 24 los manifestantes se acercaban al mar. Un diario estadounidense escribió: como Gran Bretaña perdió a los Estados Unidos a través del té, está a punto de perder a la India a través de la sal. En la víspera del desafío a la ley, Gandhi se encontró en la playa con 12,000 partidarios. Les dijo: sostengan la sal en sus puños y piensen que vale 60 millones de rupias. Eso es lo que el gobierno nos ha estado robando a través del monopolio de la sal. Al amanecer del 6 de abril, Gandhi se inclinó y tomó un puñado de barro y sal. La noticia de que Gandhi había violado la ley de la sal electrizó al país. Miles marcharon a la orilla para seguir su ejemplo. Jawaharlal Nehru, el futuro primer ministro de la India, describió el estado de ánimo. Parecía que un resorte se hubiera soltado repentinamente. En todo el país, la fabricación de la sal era el tema del día. No importaba si era buena o mala. Lo principal era violar la detestable ley de la sal. Y tuvimos éxito. Este tremendo éxito, el de la Satyagraha de la sal, no fue previsto por los británicos. Había muchos escépticos que pensaron: ¿la Satyagraha de la sal? ¿Qué? No se puede derribar al rey emperador. Hirviendo agua de mar en una tetera, eso era lo que suponían. Pero en una lucha no violenta, lo que importa es la visión del líder. ¿Qué movilizará al pueblo? ¿Qué le hará sentir que tiene una causa por la cual luchar? ¿Qué le hará luchar por ella sin violencia? Cuando su movimiento abarcó a todo el país, Gandhi se sorprendió de no ser arrestado. Visitó los pueblos de la costa alentando a la desobediencia civil, que según decía, solo era el principio. Hoy estamos desafiando la ley de la sal.
Mañana tendremos que arrojar otras leyes al cesto de la basura. Practicaremos esa no cooperación hasta que finalmente al gobierno no le será posible continuar. Cuando usted actúa de forma no violenta, ¿cómo podemos detenerlo? ¿Cómo responder a su desafío? A lo sumo podemos encarcelarlo, y si lo encarcelamos de nuevo, se vuelve más popular. No podemos usar armas contra usted. No podemos usar la violencia contra usted. Ahí había una persona que desarrolló una técnica que podía dominar a los británicos. Desde el gobierno en Nueva Delhi, Lord Irwin envió un cable a Londres. La influencia personal de Gandhi amenaza con avergonzar a la administración y en algunas zonas ya ha minado la autoridad gubernamental. El cuartel general de Gandhi estaba en la playa. Un mes después de levantar el primer puñado de sal, anunció una escalada. Él y sus voluntarios tomarían la salina del gobierno en el pueblo de Dharasana. Cerca de la medianoche del 4 de mayo le escribió a Lord Irwin y le ofreció 3 métodos para detener la incursión en la salina: abolir el impuesto sobre la sal, arrestar al grupo de rebeldes o romperles la cabeza. Terminó la carta y se retiró a descansar. A la mañana siguiente, Gandhi se encontraba tras las rejas. Estaba encantado. El arresto provocó una tempestad. En una ciudad tras otra, la vida normal se paralizó. Lord Irwin anunció una estrategia de presión continua. La policía usaría un mínimo de fuerza. Irwin emitió ordenanzas de emergencia. Se prohibieron los mítines políticos. La prensa fue censurada. El Comité de Trabajo del Congreso Nacional Indio fue proscrito. El plan de Irwin para evitar la represión falló porque las nuevas ordenanzas daban nuevas oportunidades para violar la ley. Miles fueron arrestados, precisamente lo que Gandhi deseaba. Un grupo de policías vino a arrestar a mi padre y algunos de los niños íbamos siguiendo al vehículo policíaco. En lugar de decir adiós papá o algo así, yo estaba diciéndole: papá, esta vez no menos de 2 años. Lo que significaba que quería que no estuviera en prisión por menos de 2 años. Era un orgullo tener a un padre sentenciado por 2 años y no por 3 meses. Así que en ese ambiente la idea de Gandhi había tocado incluso a los niños. La incursión de Gandhi en la salina de Dharasana se realizó sin él. Una poetisa famosa, Sarojini Naidu, dirigió el ataque. Le ordenó a su ejército: no deben usar la violencia bajo ninguna circunstancia. Serán golpeados, pero no deben resistirse. No deben levantar la mano ni siquiera para detener los golpes. Después de 10 días de escaramuzas, 2.500 manifestantes confrontaron a los guardias. La policía atacó a los satyagrahis con unos bastones con punta de acero llamados latis. Un reportero de United Press, Webb Miller, presenció la escena. Cayeron como bolos. Escuché los horrorosos golpes sobre los cráneos indefensos. Aquellos golpeados cayeron inconscientes o retorciéndose de dolor, con el cráneo fracturado o los hombros rotos. El informe de Miller fue publicado en casi 2.000 periódicos y leído en voz alta en el Senado de Estados Unidos.
un satyagrahi, explicó: nuestro objetivo era mostrar a todo el mundo los colmillos y las garras del gobierno en toda su fealdad y ferocidad. En esto tuvimos un éxito más allá de las expectativas. A mitad del verano, la lucha no había disminuido. Incluso con Gandhi y la mayoría de los líderes nacionalistas en prisión, el gobierno había perdido el control de las ciudades principales. Los informes de la prensa sobre la brutalidad policíaca dañaron a Gran Bretaña casi tanto como la campaña de resistencia. Irwin se comunicó con el gobernador de Bombay. Estoy seguro de que estas acusaciones de brutalidad son exactamente lo que quieren nuestros enemigos. Deberíamos exprimir nuestros cerebros buscando la forma de negarles esa ventaja. En julio, el gobierno informó que casi 17,000 civiles rebeldes habían sido arrestados. La meta de Gandhi de llenar las prisiones era más que un sacrificio. Era desobediencia en masa y estaba corroyendo continuamente la autoridad británica. Si una autoridad goza del poder, lo conserva en tanto exista obediencia. Pero en cuanto desaparece la obediencia, en cuanto se quebrantan las leyes, en cuanto no se acatan las órdenes del poderoso, su poder desaparece. Aquellos que no podían soportar las privaciones de la prisión todavía podían ayudar en la lucha boicoteando o bloqueando tiendas que vendían mercancía británica. Cuando las ventas cayeron, Lord Irwin emitió una ordenanza de prevención de intimidación en contra de los bloqueos. El resultado: más arrestos ante las ovaciones de los transeúntes. El comercio británico con la India disminuyó en un 25%. Para diciembre, 3 de cada 4 tiendas de tela extranjera habían cerrado. En enero, el primer ministro británico Ramsay MacDonald vio que la negación era la única manera de acabar con las manifestaciones. Pidió que Gandhi y otros líderes fueran liberados. El movimiento nacional permaneció fuerte mientras se celebraba la liberación de Gandhi. Pero el comandante sabía que sus soldados necesitaban un descanso. El 14 de febrero le informó a Lord Irwin que estaba listo para negociar. Insistió en que continuarían haciendo sal y boicoteando durante las conversaciones. En el Palacio del Virrey en Nueva Delhi, Gandhi fue el primer indio en reunirse con un gobernante británico como su igual. Las negociaciones duraron 3 semanas. Irwin se negó a ceder en cuanto a las leyes de la sal y la tela importada, concesiones que perjudicarían a sus colaboradores indios. Gandhi consiguió la liberación de prisioneros políticos y el levantamiento de las ordenanzas represivas. Llamó a cesar la desobediencia civil. Los problemas constitucionales se dejaron para las conversaciones posteriores en Londres. Había muchas personas que no quedaron satisfechas. Pensaron que quizás Gandhi había cedido demasiado. Pero Gandhi siempre respondió que ese movimiento no era en vano, porque a través de él estaba enseñándole a las personas que no podían conseguir todo con un solo golpe. Se hacen concesiones, se reúnen fuerzas, se entrena y entonces se da el siguiente paso. Un año después de la Marcha de la Sal, la India aún permanecía bajo la dominación británica. Pero Gandhi había terminado con la pretensión británica de legitimidad en la India. Al exponer la injusticia y quitarle al gobierno extranjero la aprobación de los indios, despertó al pueblo con respecto a su propio poder
y mostró a la India el camino a su independencia. Gran Bretaña concedió su independencia a la India 16 años después, en 1947. En el espacio de un año, Gandhi había muerto a causa de la bala de un asesino. Más allá de sus logros en la India, su visión y su práctica de conflictos no violentos ha sentado un precedente para las generaciones futuras. Una vez dijo: "Mi técnica de lucha no violenta está en la misma fase que la electricidad en la época de Edison, lista para ser perfeccionada y desarrollada". «60 años después de la lucha de Gandhi en Sudáfrica, sus ideas encontraron nuevos seguidores en el sur de Estados Unidos. Los estudiantes de la Universidad Fisk, una importante institución negra, podían ignorar la segregación en el recinto universitario, pero cuando se aventuraban al centro de la ciudad, muchos se horrorizaban por el sistema sureño. Crecí en el lado sur de Chicago. Aunque allí había visto segregación, no era tan abierta. Aquí colgaban letreros en los bebederos y en los baños. Era humillante. Nashville era una ciudad totalmente segregada. Había tanta segregación como en Johannesburgo en la plenitud del apartheid. Era una ciudad de dos razas. Prácticamente no había ningún contacto entre la comunidad blanca y la comunidad negra en las escuelas, en los barrios, en los puestos de trabajo, en las iglesias. Nashville era una ciudad total y completamente segregada, donde la mayoría estaba totalmente satisfecha y feliz por ello. Los estudiantes de la Universidad Bautista Americana en el oriente de Nashville sabían que la segregación estaba siendo combatida. Algunos estaban trabajando contra la represión violenta, incluso los linchamientos que eran parte del sistema. Querían unirse a la lucha. En las escuelas estaban enseñándonos una cosa. Hablaban de la Declaración de Independencia, de la Declaración de Derechos, de la Constitución. Y en el mundo real estábamos viviendo algo diferente. James Lawson, ministro metodista de Ohio, les dio a los estudiantes de Nashville la oportunidad de participar. Lawson, de voz suave, tenía 30 años y había pasado 3 años enseñando en la India, donde estudió el trabajo de Mohandas Gandhi. En una iglesia pequeña cercana a la Universidad Fisk, Lawson comenzó una serie de talleres vespertinos sobre los movimientos no violentos. Esta noche trataremos de realizar un trabajo muy importante. La actitud de Jim Lawson es de serenidad. Su objetivo es impresionante: eliminar la segregación. Sus clases atraen a los estudiantes más brillantes de Nashville. En abril, aquí en Alabama, un buen amigo mío fue atacado por el Ku Klux Klan. Fue golpeado en un árbol. Estando atado, fue azotado con cadenas. Pensé que la no violencia no resultaría, pero me quedé en los talleres por una razón. Era la única opción en la ciudad. Era el único grupo que yo conocía que intentaba hacer algo para combatir la segregación. Él comenzó a orar: Padre, perdona a esos hombres. Jim Lawson fue invitado a ir al sur por Martin Luther King, hijo, quien dijo que el movimiento por los derechos civiles necesitaba a líderes que entendieran la estrategia y las tácticas no violentas. Entonces comenzaron a protestar: no puede orar así. Luego otros dijeron: sí, pero un hombre que va a morir tiene el derecho de orar como desee. Así que inmediatamente comenzaron a dividirse. Guiamos a todo el grupo a través de una visión holística de la no violencia. Su historia, sus raíces bíblicas, sus raíces en el pensamiento cristiano, los métodos no violentos,
Les contamos las anécdotas de la no violencia y yo enfaticé la idea de Gandhi de estar participando en un experimento. Podemos tener un efecto mucho más devastador en el atacante al mirarlo a los ojos mientras está golpeándonos. Por desgracia, para muchas personas, el concepto de no violencia es poner la otra mejilla, no hacer nada. La no violencia significa responder al ataque, pero hacerlo con otro propósito y con otras armas. Número 1, estamos luchando para persuadir a esa persona. Eso sí que es un combate, es una batalla mucho más difícil que una pelea con los puños. Jim, ¿qué podría hacer si estuvieran golpeándome? Dijimos que íbamos a eliminar la segregación en el centro de Nashville y que nuestro primer paso sería suprimirla en las cafeterías y los restaurantes. Por supuesto, ese sería el primer paso típico de Gandhi. Fue el primer paso de la no violencia. Investigar, examinar y enfocarnos en un problema. Elegir un blanco, elegir un punto. Meses antes de entrar a las cafeterías, Lawson comenzó a prepararlos. Un puñado de negritos. Miren a estos muchachos, todos en línea. ¿Qué tal, conejito de la selva? Es tan oscuro que está sumiendo todo el lugar en la oscuridad. Quería que experimentaran ataques físicos y verbales y que aprendieran a resistir el impulso de correr o responder con golpes. El Tin Marín de Dopingüe atrapa a un negro por el dedo del pie. Ahora, veamos qué hemos aprendido acerca de cómo podríamos actuar sin violencia. ¿Cuáles son los principales problemas? No podemos hacer una manifestación con 25 personas que hacen lo que se les antoje. Deben tener una disciplina en común. Esa es la palabra clave. Para mí, la dificultad con las personas y los esfuerzos no violentos es que no reconocen la necesidad de una disciplina y un entrenamiento feroces, así como del diseño de estrategias, planes, del reclutamiento y de todo lo que hay que hacer para organizar un movimiento. Esto no puede pasar espontáneamente, debe hacerse sistemáticamente. Efectuaron su primera movilización un sábado, cuando era seguro que serían observados. Pasamos muchas horas anticipando la oposición. Sabíamos que dirían, no queremos sentarnos al lado de personas sucias mientras almorzamos. Una de las formas de combatirla fue respetar un código de vestir. Nos habían dicho que era posible que nos arrestaran, pero fuimos a la cafetería y tomamos asiento. Nos sentamos muy ordenadamente, de manera pacífica. No se sorprendieron cuando las camareras se negaron a atenderlos. Dije, lo siento, la administración no nos permite servir a los negritos. Los administradores cerraron rápidamente la zona del comedor, pero los estudiantes permanecieron allí todo el día, leyendo y haciendo sus tareas. No hubo violencia y nadie fue arrestado. La noticia se publicó en la página 10 del diario dominical. El editor John Siegenthaler recuerda la reacción. La reacción inicial fue de susto y quizá incluso de diversión. ¿Quiénes se han creído? ¿Qué creen que hacen? Sabíamos que era una noticia, pero realmente no sabíamos cómo cubrirla. Los negocios locales tomaron una actitud predecible. Preferían cerrar antes que servirle a los clientes negros. Una semana después, los estudiantes regresaron. Provocaron curiosidad y abusos verbales, pero ninguno fue arrestado. Los blancos todavía pensaban que el movimiento solo era una moda pasajera, que no amenazaba en absoluto el sistema social. El tercer sábado estaban listos para entrar a un total de 6 cafeterías. Ordenamos que cada persona tuviera un compañero con quien estar.
Pero no queríamos a una persona blanca con otra negra del sexo opuesto porque no deseábamos provocar esa clase de polémica. Ese día nos avisaron que dejarían a los matones golpearnos y luego nos arrestaría la policía. Así que necesitábamos estar preparados para ser lastimados y arrestados. Fue la condición bajo la que asistimos. Ya estaban bien preparados para las contingencias. Cada grupo incluía a un líder y a varios observadores que informarían a la iglesia sobre la manifestación por teléfono. Los observadores llevaban el número de teléfono de los servicios de urgencia y muchas monedas para los teléfonos públicos. Cuando el primer grupo de manifestantes entró a las cafeterías, el segundo y el tercero se mantuvieron fuera de vista, preparados para entrar cuando el primer grupo fuera arrestado. Como habían previsto, la policía no hizo nada durante los primeros 15 minutos. Entré y le pedí a todos y cada uno de ellos por separado que se fueran. No obedecieron, así que le dije a los oficiales que los pusieran bajo arresto. Así lo hicieron. Cuando los asientos quedaron vacíos, otros muchachos y muchachas, blancos y de color, los ocuparon nuevamente. Sorprendió mucho a la policía. Pensaron que habían terminado con el problema. Cuando se dieron la vuelta y vieron que la cafetería de nuevo estaba llena de estudiantes negros, se miraron de reojo como diciendo, ¿ves lo que yo veo? ¿Qué haremos ahora? Y todavía había otro grupo listo para sentarse. Estamos en prisión. ¿Qué va a decir mi madre cuando se entere? Teníamos una filosofía, el poder de la no violencia. Sentíamos que ese poder era más eficaz que toda su fuerza policíaca, legisladores, perros, toletes o prisiones, y que nuestra capacidad y disposición para sufrir superó al poder que tenían. Los arrestos en masa fueron una victoria para los estudiantes. Los reporteros comprendieron que estaban cubriendo una historia de importancia nacional. Era como ser un corresponsal de guerra en mi propia ciudad. Lo único que sabíamos es que la guerra había comenzado, que el arma de la no violencia estaba venciendo a la brutalidad y que este era un momento histórico, sin importar el resultado. Creo que todos comprendimos que estábamos presenciando algo histórico. El lunes por la mañana, en el cuartel de la policía, los estudiantes continuaban tras las rejas. Por cuestión de principios, se negaron a salir bajo fianza. En solo 48 horas, su pequeño movimiento estudiantil inspiró a miles. La comunidad negra de la ciudad se unió a su lucha, organizando, recaudando dinero, reclutando abogados. Alexander Luby estaba entre los abogados negros más destacados de Nashville y organizó a los abogados locales para defender a los estudiantes arrestados. El pueblo no podía creer que esos inocentes estudiantes universitarios, jóvenes y bien vestidos, hubieran sido arrestados y encarcelados. No le gustó. La ciudad, la población afroamericana se movilizó de tal manera que el movimiento se extendió a través de la ciudad de Nashville como el fuego. Mientras la muchedumbre esperaba para ver qué haría el gobierno, el alcalde habló con los periodistas. Cualquiera que viole la ley será arrestado. Así debe ser. Al enfatizar la ley y el orden, el alcalde apoyó a los dueños de las tiendas. Los estudiantes no habían roto ninguna ley y ninguno de los manifestantes blancos había sido arrestado.
El gobierno y la policía no estaban preparados para la desobediencia civil en masa. Habían pensado que una vez que apareciera la violencia y comenzaran los arrestos, nuestro movimiento se disiparía, que nos asustaríamos. Después de todo, ese es el propósito de la violencia, de los arrestos. Esperaban que, fuera lo que fuera, desaparecería y todo terminaría, pero no pasó así. Una semana después, nada había cambiado. Cuando los estudiantes volvieron a las cafeterías, el gobierno solo tuvo una respuesta: más arrestos. El movimiento se inundó de nuevos reclutas a nivel nacional. Los talleres de Jim Lawson se extendieron para cubrir la demanda. Las iglesias de Nashville proporcionaron espacio para reuniones, teléfonos y mimeógrafos. Ahora debían difundir el mensaje más allá de Nashville. No estábamos dirigiéndonos solamente a nuestros oponentes inmediatos. Le hablábamos a un público más amplio, el país, el mundo. Porque la estrategia de la no violencia es educar a un gran número de electores y ganar su voto. Aunque los afroamericanos éramos una minoría, no podría haber ningún cambio a no ser que contáramos al menos con el apoyo de la mayoría y también con su participación activa. Los estudiantes sabían que el apoyo no podía ser suficiente en sí mismo. Sacando partido de la indignación que provocaron sus arrestos, intensificaron el conflicto. El movimiento continuó en las cafeterías, pero agregaron una nueva táctica: el boicot del distrito comercial del centro de la ciudad. Los manifestantes les pedían a los clientes que no compraran en las tiendas cuyas cafeterías apoyaban la segregación. Los estudiantes crearon un ímpetu que fue acogido por toda la comunidad. Cuando los sacerdotes negros les pidieron a sus congregaciones que ni se acercaran al distrito comercial del centro de la ciudad. Eso hizo que toda la comunidad participara en el movimiento. Es una de las cosas que siempre enseñamos en el mundo de la no violencia, que todos podemos participar en los movimientos. Pueden participar los niños, las mujeres y los hombres, los jóvenes, los ancianos, todos podemos trabajar. Al intensificarse el boicot, las manifestaciones y los arrestos continuaron. El conflicto se convirtió en un hecho aparentemente permanente de la vida en el distrito comercial del centro de la ciudad. Las manifestaciones y el boicot provocaron represalias racistas, pero estas fueron contraproducentes. Los blancos, asustados, comenzaron a evitar el centro de la ciudad, uniéndose al boicot sin querer. Un economista de la Universidad Fisk calculó que algunas tiendas del centro habían perdido hasta el 40% de sus ventas. Al acercarse la Pascua, nunca llegó la acostumbrada ola de compras de primavera. Entre los negros, el boicot se estimaba en un 98%. Ese fue un poderoso mensaje enviado a la comunidad blanca. Una cosa es lidiar con los estudiantes los sábados, encerrarlos, dejar que salgan bajo fianza, sentenciarlos a pagar multas de $50, etc. Pero es muy diferente el ver que nadie sale a la calle. En Pascua, las cafeterías todavía seguían apoyando la segregación, pero las manifestaciones pusieron los derechos civiles en la agenda nacional como nunca antes. Durante los últimos meses ha estado extendiéndose a través del sur una nueva estrategia para acabar con la segregación racial. El domingo de Pascua, el programa de la NBC, Meet the Press, analizó la resistencia no violenta. El moderador sugirió que los boicots podrían ser mejores que las manifestaciones y los arrestos. Dr. King, ¿no tendría un argumento más convincente si se negara a comprar en esas tiendas e invitara a las personas blancas del país a imitarlo, invocando su derecho moral y legal de no comprar?
Señor Spivak, creo que a veces es necesario dramatizar un problema porque muchas personas no saben lo que está pasando. Creo que las manifestaciones sirven para dramatizar el ultraje, las injusticias y el descontento de los negros hacia todo el sistema de segregación. Teníamos planeada una reunión para las 6 de la mañana. Estaba vistiéndome en el dormitorio y escuché una explosión. Me dijeron que en la casa del abogado Z. Alexander Luby había estallado una bomba. Por supuesto, el propósito del enemigo era asustarnos. La violencia tiene una dinámica muy simple. Te hago sufrir más de lo que sufro. Yo te hago sufrir hasta que te rindas y te des por vencido. Es una guerra. Es violencia. La diferencia con la no violencia es que no queremos golpear al oponente. No creemos que eso sea bueno. Luby y su esposa salieron ilesos. Pero como Lawson les enseñó a sus estudiantes, la violencia puede ser contraproducente. La bomba conmocionó a la ciudad y le dio a los estudiantes una oportunidad estratégica. Le enviaron un telegrama al alcalde exigiendo una reunión y organizaron una marcha silenciosa de la universidad al ayuntamiento. Comenzaron con 1.500 manifestantes. En el camino, su número se duplicó. El alcalde Ben West estaba esperándolos. West comenzó a discutir con un pastor negro. Pero entonces Diane Nash le hizo algunas preguntas muy directas. Le dije al alcalde, en primer lugar, alcalde West, ¿usted cree que está mal discriminar a una persona solamente por su raza o por su color? Hice lo que pude para responder franca y honestamente que no podía estar de acuerdo con que era moralmente correcto que alguien les vendiera mercancía y les negara el servicio. Tenía que responderlo exactamente así. Nash le preguntó enseguida al alcalde si creía que las cafeterías deberían eliminar la segregación. Él respondió, sí. Fue el primer cambio importante en la actitud de las autoridades de la ciudad. Nashville comenzó a eliminar la segregación de las instituciones públicas y de las tiendas de departamentos ese mismo día. Se necesitaron 3 o 4 años para que los teatros, los restaurantes y todo el transporte público eliminaran la segregación. Pero con la declaración de Ben West, no está bien, comenzó el proceso de cambio. Los comerciantes del centro de la ciudad les dijeron en privado a los estudiantes que querían eliminar la segregación. Los estudiantes diseñaron un plan. Les sugerimos, lo que fue un gran alivio para ellos, que no se anunciara que habían terminado las manifestaciones. No se anunciaría que habría servicio para los negros. No habría anuncios ni periodistas ni policías. Un movimiento que comenzó en el sótano de una iglesia pequeña en septiembre había logrado eliminar la segregación de las cafeterías en la primavera. Siguieron con otros restaurantes e instalaciones públicas, mostrando cómo quitarle el apoyo de los comerciantes a la segregación, haciéndola costosa y polémica. Fue un arma que demostró ser decisiva cuando el movimiento de los derechos civiles ganó mayor ímpetu. Comprendimos que teníamos tanto los recursos espirituales
como la habilidad psicológica para producir un cambio también en otros lugares. Aprendimos a organizar a la comunidad, a dirigir una manifestación, a negociar, a tratar con los medios de comunicación. En ese sentido, éramos guerreros. Nos habíamos preparado. Era como una academia de la no violencia, equivalente a la de West Point. Por el resto de la década, llevaron lo que habían aprendido más al sur y a todo el país. Al reflexionar en lo que habían logrado, uno de los estudiantes de Nashville escribió: "No podemos esperar a que alguien más lo haga. No podemos esperar a que el gobierno lo haga. Debemos hacer lo posible a través de nuestro propio esfuerzo, acción y visión".